Estimados hermanos, un saludo de paz y bien. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde la perspectiva católica. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer con más apertura y más franqueza un análisis de la realidad desde la perspectiva católica, desde la perspectiva del diálogo católico, porque sin lugar a dudas, dos acontecimientos que se desarrollaron este domingo pasado, 22 de octubre, dos acontecimientos en dos países hermanos, de alguna manera nos ponen de frente al valor fundamental del diálogo. ¿Y por qué lo utilizo este concepto cuando hablo de perspectiva católica? Bueno, porque el Papa Francisco ha sido un entusiasta en su afán de llamar a un diálogo, a un proceso de entendimiento. Los dos acontecimientos, como lo indica el título del video, es el evento electoral que unió de alguna manera al pueblo de Argentina y al pueblo de Venezuela. Dos elecciones con características distintas, pero con un valor supremo, un valor fundamental. Si hablamos de democracia, estamos de acuerdo en que un proceso electoral es fundamental por todo lo que allí se juega, no solamente en el plano concreto de una sociedad, sino en el plano simbólico, ya que en un proceso electoral quedan en evidencia el cuerpo democrático de un país, de un pueblo. Queda más en evidencia. La elección en Argentina era en una primera instancia para escoger al presidente de la nación. Dependiendo del resultado, pues se pasaba a una segunda vuelta. En el caso de Venezuela, pues escoger al candidato opositor que se enfrente el año entrante a el presidente Nicolás Maduro. De alguna manera, ambos procesos son el producto de acuerdos. Acuerdos, por un lado, electorales, por otro lado, un acuerdo en el caso venezolano, un acuerdo entre los factores de oposición, porque si revisamos el proceso venezolano con seriedad, nos vamos a dar cuenta que es precisamente en el desencuentro de la oposición, en la fractura de la unidad, lo que ha convocado a las derrotas sistemáticas dentro del proceso venezolano. Pero vamos primero con Argentina. Honestamente, si revisan el último video en el cual toqué el tema del candidato Javier Milei y su circunstancia con el Papa Francisco, en ese último video yo daba por sentado que iba a vencer en las elecciones del 22 de octubre. Y no solamente yo estaba convencido de que iba a vencer, sino que además una segunda vuelta iba a ser innecesaria, por todo lo que a través de los medios de comunicación yo recogía de Argentina, por cosas que ustedes mismos me comentaron en aquellos videos. Sin embargo, ayer, cuando termine el proceso, pues vemos que la realidad indicaba, o la realidad terminó indicando algo diferente. Porque esto es algo que tenemos que aprender los latinoamericanos. Una cosa es lo que arroje una encuesta y otra cosa es la elección. La elección es la encuesta por excelencia, porque es que además es definitiva. Entonces, ya para mí, que no hubiese una segunda vuelta, o que hubiese una segunda vuelta, ya para mí era una sorpresa, porque yo daba por sentado, y muchos más, tanto gente a favor de Milei como gente en contra, dábamos por sentado que no habría segunda vuelta, que Milei ganaría. Pues no fue así.
No solamente que no hay habrá segunda vuelta, sino que Milei quede en segundo lugar y retirado por un margen importante de puntos. Y aquí viene la parte del diálogo. Viendo el número, la frialdad del número, Milei lamentablemente no va a obtener la victoria en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ahora Milei necesita abrir un proceso de diálogo para acercar a aquellos a los que él mismo había alejado. Y esto va a ser muy difícil, porque va a ser interesante ver qué giro va a tejer en el discurso para convencer a aquellos que atacó que él está de su lado y que va a ser un puente para alcanzar ciertos objetivos políticos. Todo parece indicar que tiene que ver o tiene que prevalecer profundamente su madurez humana. Escuchaba unas declaraciones de Milei luego de la elección y me llamó la atención que con mucha tranquilidad, con mucho dolor obviamente, pero con mucha cordura, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, comprendió esto que estoy diciendo y va a intentar tender puentes hacia estos sectores que él maltrató mucho durante el proceso electoral. De todas maneras, esto es muy normal, esto es muy común, que en un proceso electoral se tomen ciertas licencias para decir cosas del otro. Sin embargo, el discurso de Milei fue bastante encendido, bastante crudo, y le va a tocar pues recoger de una manera convincente, ganarse simpatías. ¿Puede hacerlo? Creo que puede hacerlo. ¿Tiempo suficiente? Eso lo determina Dios. Todo dependerá del grado de apertura que tenga Milei para establecer un proceso de diálogo. Porque lo que sí me queda claro es que Javier Milei va a ser una figura fundamental en el futuro de Argentina. No sabemos, bueno, yo al menos no sé si como presidente, pero sin duda Argentina no termina aquí. Argentina continúa y yo creo que hombres como Milei van a hacer mucho bien. Asumamos que de pronto quede derrotado. Bueno, un Milei en la oposición sin duda alguna va a enriquecer mucho la labor del gobierno, que obviamente también tendría que tener una apertura al diálogo, porque Argentina vive una situación francamente difícil, francamente delicada, y creo que el pueblo argentino, la historia de Argentina, la cultura argentina, merece que quienes pretenden orientar el camino del país, pues se ponga de acuerdo, dialogue. Gane Milei o gane Massa, están convocados a un proceso de diálogo porque el resultado así lo determina, fue muy cercano. Todo lo contrario ocurre en el caso venezolano. María Corina Machado ha ganado con más del 90% del respaldo opositor para ser la candidata y que se enfrente a Maduro el próximo año. Sin embargo, aunque está en una posición distinta a la de Milei, no deja de ser necesario la apertura al diálogo por una razón elemental. María Corina Machado tiene los votos, lo acaba de demostrar de una manera magistral, pero no tiene la maquinaria para enfrentarse a un proceso electoral de largo aliento y más definitivo como es el de la presidencia de la República. Además que tiene que salvar una serie de escollos que ya tiene, que ella sabe y que todos sabemos. Pero si en definitiva, y así tiene que ser, ella es la candidata de la oposición, a ella le va a tocar tejer puentes con la oposición, porque en la unidad es donde va a concentrarse verdaderamente
la maquinaria que podrá poner fin a este proceso político venezolano que ha llevado a Venezuela a una ruina no solamente económica, que es la que menos preocupa, porque económicamente los países se recuperan. Con una que otra medida los países se recuperan. El daño más grande que tiene mi país es el quiebre moral. A María Corina Machado y a los hombres que la acompañan les va a tocar levantar moralmente a este país. Pero tanto en el caso de Milei como en el caso de María Corina Machado, ambos requieren el diálogo, la capacidad de entenderse. Si ellos afrontan esta circunstancia que tienen hoy desde la soberbia individual, lamentablemente el esfuerzo que se hizo no habrá valido la pena. Milei tiene un depósito democrático, un piso democrático demasiado importante como para desperdiciarlo en superficialidades. A Milei le toca ahora ser un verdadero político, un verdadero estratega, no solamente por no perder las elecciones, sino para transformarse seriamente y verdaderamente en una alternativa que permita abrir los caminos del futuro a Argentina. Y por el lado venezolano, María Corina Machado en una onda similar. María Corina Machado debe tomarse con humildad el resultado del 22 de octubre y desde esa humildad comenzar a tender puentes, porque quizás con menos vehemencia, pero María Corina Machado también cuestionó severamente a los políticos tradicionales del país. Y no es que esto esté mal, no es que es cuestionable lo que hizo Milei en Argentina o María Corina Machado en Venezuela, pero dentro del juego político, las posiciones dentro del juego político democrático, las posiciones radicales terminan transformándose en un problema que al final quien lo va a pagar es el pueblo. Y yo creo que el pueblo argentino y el pueblo venezolano realmente merecen, luego de tanto sufrimiento, que los políticos se pongan serios y comiencen ya no solo a tejer un diálogo entre ellos, un diálogo honesto, transparente, responsable con el pueblo y con el futuro. Porque es muy triste ver en qué terminan o en qué se convierten las familias cuando gobiernos desorientados asumen el poder. En una herida, en una fractura que trata mucho en sanar. Por eso, pues quería compartir estos comentarios con ustedes. Me gustaría mucho leerlos en este comentario en particular. Y a fin de cuentas, oremos por Argentina, oremos por Venezuela, oremos por aquellos que en definitiva tengan la victoria, porque si somos serios, si somos gente democrática, nos toca gobernar juntos y sacar a nuestros pueblos adelante. Mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.